grandes beneficios de los que disfrutamos los creyentes en virtud de ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo es la santificación. En las Escrituras hay un recurrente llamado a la santidad que no va solo. Es una exhortación de los preceptos divinos que generalmente la Escritura acompaña con claras distinciones para que nadie se confunda. Distinciones entre lo limpio y lo inmundo, entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre la luz y las tinieblas, donde Dios le da instrucciones a su pueblo para vivir conforme a sus designios en obediencia. Dios demanda que aquellos que están en su iglesia sigan sus patrones, sigan sus mandatos, respondiendo al llamamiento de una vida santa. Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 15 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, identifica al pueblo de Dios como santos. Pero, ¿qué es lo que significa exactamente ser santos? Etimológicamente, la palabra santo significa apartado, es decir, todos los creyentes han sido apartados por Dios, que es santo. Lejos está de interpretarse el ser santo con el hecho de haber alcanzado alguna posición elevada digna de algún tipo de adoración o admiración, o el de pertenecer a alguna élite superior. La santidad que nos habla las Escrituras no trata de una conducta ceremonial que solo sirve para presumir un progreso humano, eso es arrogancia. La santificación es la obra de Dios en el interior del creyente, quien sufre una transformación espiritual de la mente, del corazón. Es una transformación progresiva que lo lleva a querer y hacer la buena voluntad de Dios, como dice Filipenses 2:13. Ahora bien, es el poder de Dios quien infunde en el creyente obediencia, amor, virtudes piadosas, frutos espirituales que son visibles ante el mundo, lo cual testifica de Dios. Y aunque esto es obra de Dios en el creyente, esto no anula la responsabilidad de la persona de ocuparse en su salvación, como dice Filipenses 2:14. Ser santificado es ser apartado del pecado. Vivimos en un mundo que se opone a las verdades del Evangelio. Un mundo marcado por la confusión moral, la indiferencia espiritual, donde la inmoralidad impregna nuestra cultura, nuestra sociedad. La creciente oposición a los valores cristianos es debatida constantemente. Hay una tendencia creciente a minimizar la seriedad del pecado. El concepto que en la actualidad el ser humano tiene sobre el pecado es básicamente limitado, y esto hace que muchos hayan redefinido el pecado, describiéndolo con nombres como imprudencia, error, la debilidad de la carne, una transgresión menor, y todo esto con la intención de colocar el pecado como algo inofensivo, buscando excusas o atenuantes a través del famoso mensaje «Nadie es perfecto en este mundo», que es cierto. Pero esto no debe ser usado como excusa para pecar deliberadamente y sin arrepentimiento. Es verdad, somos imperfectos, pero nuestra propia imperfección debería motivarnos hacia la meta que es ser semejantes a Cristo. Si usted se siente cómodo acudiendo a su congregación, pero cuando sale de ella sigue viviendo como el resto del mundo, entonces tiene un concepto erróneo, gravemente equivocado de lo que es el estándar de santidad que Dios demanda. En medio de este panorama, la iglesia no solo está llamada a existir, sino a brillar con la luz de Cristo. Desde sus inicios, el propósito de Dios ha sido el de tener un pueblo santo, apartado para Él, que refleje su carácter en medio de las naciones. El llamado a la santidad requiere una respuesta inmediata. Dios odia todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas.
Su palabra lo expresa claramente en 1 de Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. Ser santos no es una sugerencia. Es la identidad del pueblo redimido por Dios que debe reflejar no solo en su congregación, sino donde quiera que vaya. Donde quiera que usted esté, tiene la oportunidad de desplegar el poder salvador de Dios para que Él sea glorificado. La iglesia ha sido creada, elegida, redimida y equipada para vivir en santidad. Esa santidad no se trata de perfección humana, sino de una entrega total al Señor y una transformación continua por medio del Espíritu Santo. Hoy más que nunca es urgente que la iglesia escuche este llamado y responda con obediencia, buscando el estándar de santidad de Dios. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre la santidad de la iglesia. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. La vida cristiana se desarrolla en una batalla abierta entre la carne y el alma, lo material y lo espiritual, lo santo y lo profano. Y aun conscientes de que la vida humana es una peregrinación por una tierra que no es nuestro hogar, aquí estamos en este tiempo. El apóstol Pedro tiene muy clara esta figura cuando habla de los cristianos como extranjeros y peregrinos en un mundo que batalla en contra de todo lo espiritual. Aquí nos topamos con uno de los grandes dilemas de la Iglesia, el conflicto entre lo santo y lo profano. El antagonismo natural de estas realidades se ha desarrollado hasta constituir un antagonismo moral. Por ello, profano definiría todas aquellas prácticas de la vida que carecen de una relación o afinidad con Dios. En su etimología, el término profano se define como aquello que está fuera del templo. Lo santo, por contra, es aquello que se consagra para Dios. Lo profano es lo que queda al margen del santuario. Lo santo es aquello que tiene que ver con el culto a Dios y el templo. Lo profano con lo que tiene que ver con las cosas de la vida. Por ello, podemos llegar a entender como algo sacrílego, un sacrilegio o una alteración del respeto al orden de las cosas y que acarrea el juicio divino, tanto cuando lo sagrado es tratado como algo baladí, algo profano, algo de esta vida, al igual que cuando lo profano, aquello que tiene que ver con lo material, se intenta tratar como algo sagrado. Cuando rebajamos lo espiritual a material o cuando lo material lo elevamos a un orden espiritual. Hay un orden de cosas. El culto a Dios está separado de todo lo que es el culto a lo humano. Cuando hablamos de algo santo, el primer uso que encontramos en la Biblia lo encontramos ya en el relato de la creación en Génesis capítulo 2, cuando se separa el día de reposo como un tiempo santo, para apartarse de todas las fatigas profanas y disponer de un tiempo para encontrarse a solas con Dios. Posteriormente, en la agenda del pueblo de Israel, las diferentes festividades del pueblo eran festividades santas, porque se dedicaba el tiempo para encontrarse con Dios. Eran días apartados de la rutina y fatigas del día a día para buscar la presencia de Dios. Luego lugares, personas, cosas fueron designadas como santas en virtud de su conexión con el culto a Dios y el servicio para el culto. Es en este sentido que el apóstol Pedro nos va a hablar en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 de la iglesia como una nación santa, en virtud de que ha sido apartada para dar la gloria a Dios. La iglesia tiene este propósito, que Dios sea glorificado en todas las cosas. Ahora bien, cuando hablamos de una iglesia santa, no estamos afirmando que sea un pueblo de personas moralmente perfectas. La iglesia es una comunidad de personas en proceso de santificación. Y es ahí donde el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros con un objetivo final, que al final podamos ser presentados delante de Dios como una iglesia sin mancha y sin arruga en la glorificación. Efesios capítulo 5, versículo 27. Pero en este proceso que vivimos,
cada creyente estamos llamados a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, Romanos 8:14, de tal modo que el pecado habitual es algo incompatible con la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Porque en nuestra vida hemos de tener como fruto nuestra santificación. Romanos capítulo 6, versículos 19, versículo 22. Sin embargo, a pesar de que este es nuestro proceso, no tenemos que tener el pecado como práctica habitual, tenemos que fomentar la santificación. A pesar de ello, todo creyente estamos expuestos a caídas continuas en nuestra experiencia espiritual. Ahí el apóstol Juan nos dice que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero para el pecado hay una solución, que es Cristo como nuestro abogado. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 hasta 10. Ahora bien, la realidad de la santidad que la Iglesia tiene que manifestar en medio de este tiempo, todo aquello que la mantiene separada, tiene dos manifestaciones principales. La Iglesia es santa, separada de todo lo que la rodea, porque tiene un mensaje diferente. Un mensaje diferente que compartir en medio de esta sociedad. Vivimos en medio de una generación que busca la realización personal, la búsqueda del éxito, de la fama, de la fortuna, es lo que preocupa al ser humano. Una sociedad que vive apegada por el aquí y el ahora. Incluso una generación que busca la inmortalidad, la memoria, el bienestar en la tierra. Sin embargo, el mensaje de la Iglesia es que solo en Cristo hay vida eterna. El mensaje de la Iglesia no tiene que ver, y el mensaje del Evangelio, con dar respuestas para el aquí y el ahora, sino que es comunicar todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y este mensaje de las buenas nuevas del Evangelio es un mensaje que confronta al ser humano con su condición de pecado y miseria espiritual. Y por ello muchas veces genera tensiones, porque enfrenta al individuo con su responsabilidad eterna delante de Dios. Y esto no nos gusta. No nos gusta que denuncien aquello que no se ajusta a la norma de Dios. No nos gusta que parezca que marcan las pautas de nuestra debilidad. Pero sin embargo, el mensaje del Evangelio es el único mensaje que transforma la vida. Es el único mensaje que trae esperanza a la humanidad. Es el único mensaje que da una respuesta para la eternidad. Un mensaje diferente. Y la Iglesia se separa de todos estos mensajes que tienen que ver con el triunfalismo, con la vida fácil, con esa prosperidad. Porque el mensaje de la Iglesia es que nuestra esperanza y nuestra victoria no está aquí, sino está en los cielos, con el Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, la Iglesia es santa porque vive también una conducta diferente. Porque en todos los ámbitos de la vida, tanto dentro del templo como fuera del templo, toda la vida del creyente y de la Iglesia debe ser para glorificar a Cristo. La vida de la Iglesia no se sostiene hoy en día sobre sacrificios o liturgias externas, sino en presentar cada una de nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El culto de cada cristiano no se vive en templos hechos de manos, sino en una comunidad santa en medio de un mundo que rechaza a Dios, en una actitud diferente en medio de este tiempo. Y ahí, en un medio de un mundo preocupado por lo profano, la comunidad de fe tiene el reto de mantener una manera de vivir diferente, para que aquellos que nos rodean puedan decir no qué majos son, sino que puedan glorificar y reconocer la presencia de Dios en todo. Así lo decía el apóstol Pedro, cuando en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La conducta del cristiano no tiene que ver para nada ni con él mismo ni con el entorno, sino con que Dios sea glorificado. Y en ese sentido, cuando el apóstol Pablo habla de las buenas acciones, de la forma correcta de vivir de la Iglesia y del cristiano en medio de su generación, nos destaca una serie de cosas que vamos a resumir en 5 aspectos. En 5 aspectos de lo que debe ser una vida de santidad de la Iglesia. En primer lugar, la Iglesia y la comunidad de creyentes somos llamados a someternos a toda institución de gobierno humano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14, Romanos, capítulo 13, 1 al 7, Tito, capítulo 3, versículo 1, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 a 2, constantemente es el mismo llamado a someterse a los gobiernos humanos.
Estamos en este mundo. Y la responsabilidad del cristiano es cumplir con las leyes establecidas por los gobernantes. Sabemos que primero es necesario obedecer a Dios. Y cuando las leyes de Dios y las leyes humanas chocan, la responsabilidad del creyente es obedecer a Dios antes de todas las cosas, aunque esto vaya a suponer conflictos personales. Tenemos la responsabilidad, como cristianos, de pagar los tributos e impuestos establecidos por los gobiernos, sabiendo que es nuestra responsabilidad social. Somos llamados a orar por las autoridades para que reciban la sabiduría para mantener la paz y el progreso social adecuado. Puede que en muchos momentos no estemos de acuerdo con directrices de un gobierno, pero esto no nos autoriza para la desobediencia civil, sino que somos llamados a orar sabiendo que Dios, en su soberanía, aunque no lo podamos comprender, es quien pone y quita reyes. Por eso el primer paso de la Iglesia no es promover el desorden, sino sujetarse al orden establecido en una sociedad. En segundo lugar, hay un segundo papel, 1 Pedro capítulo 2 versículos 15 y 16, que habla de hacer el bien. El reto es una conducta que reporte en bendición para el entorno. No ser fuente de conflictos, sino de bendición con la sociedad en medio de la cual el Señor nos ha colocado. Estamos llamados a marcar la diferencia, ofreciendo cosas buenas a cada una de las personas que nos rodean, ofreciendo las respuestas para una necesidad que hay en este tiempo, aportando respuestas para el clamor de una generación dañada por los efectos del pecado. En este sentido, la acción social de la Iglesia, a lo largo de la historia, ha sido y es la respuesta de bien para aquellos, incluso a aquellos que no creen en Dios. Es una respuesta de aportar algo positivo en la sociedad en medio de la que hemos sido dejados. Hacer el bien es un llamado para el cristiano. En tercer lugar, 1 Pedro capítulo 2, 17 nos dice que tenemos una responsabilidad de honrar. Honrar a todos, independientemente de su condición, de su situación. Cuando Pedro escribe estas palabras, escribe en medio de una sociedad donde habría millones de personas viviendo en la esclavitud. Son dignos de honra. Honrar a todos. Honrar también al rey. Ahora, el honor es una consideración que se da a los demás, viéndoles como superiores a uno mismo. Es una actitud de humildad de carácter. Alguien ha dicho que la diferencia sustancial entre respeto y honor es que el respeto se gana, el honor se regala. El respeto es una consideración merecida por aquellos que por su conducta o su trato merecen ser respetados. Alguien lo ha ganado porque su función, su desarrollo y su actitud merecen el respeto. El honor es la consideración que se da a una persona, una consideración que se da hacia otro sobre la base de su posición o de su dignidad, independientemente de las acciones que desarrolle. Somos llamados a honrar a toda persona. Por eso los cristianos son llamados a vivir una actitud humilde en medio de este mundo, renunciando a toda prepotencia, dando la consideración a las personas que nos rodean, dando consideración y honra al rey, aquel que ha sido colocado en una posición de gobierno sobre el pueblo. Independientemente del cumplimiento y desarrollo que hagan de sus funciones, somos llamados a respetar la posición en que cada uno ha sido colocado. Eso no quita que desde la consideración y el respeto y la honra debida a cada uno, no se pueda denunciar la injusticia o inmoralidad. Siempre de forma correcta, siempre dentro de un orden, sin perder la consideración que se le ha delegado a cada persona. Una cosa es la honra y otra es también denunciar la injusticia. Y todo va dentro del mismo paquete. Puedes denunciar desde la honra y el respeto a otras personas. Y somos llamados a honrar a todos, independientemente de su condición, por la dignidad de ser humano y por la dignidad de los cargos que tengan que desempeñar. Un tercer aspecto, un cuarto aspecto, al que somos llamados, también en 1 Pedro 2.17, es el amor, dice ahí, amor a los hermanos, más bien sería el amor a la fraternidad. El término que se traduce por hermanos define más bien la conducta de comunión y de fraternidad. Sobre todo cuando vemos en un mundo que cada vez está más polarizado, individualizado, donde cada uno busca lo suyo propio y sus propios ideales.
el llamado para el cristiano para vivir una conducta diferente es el de ser una persona que busque y ame la fraternidad. Es una persona que une más que divide, que encuentra más que aísla. Y este era ya el reto del salmista. Cuando allí en el Salmo 133 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar en fraternidad, habitar los hermanos juntos en armonía. En diferentes niveles, la fraternidad humana tiene que ser una de las preocupaciones del cristiano. Es la comunión entre seres humanos, que es como el buen aceite que restaura lo dañado, como el fresco rocío que derrame vida. Es ahí, en la comunidad, cuando se une, que la bendición de Dios se derrama en gozo de los creyentes, pero también en salvación de los perdidos. Es en medio de una generación que llama al individualismo, que el creyente debe vivir pendiente de la comunidad, sobre todo pendiente de la comunidad de la fe, prefiriendo, estimando y buscando estar juntos. Y quizás, en último lugar, pero no el menos importante, sino más bien el más importante de todos, Primera de Pedro, capítulo 2, 17, nos deja este último reto. Si quieres vivir la santidad, teme a Dios. Una iglesia que es santa es una iglesia que teme a Dios. Aquí está la clave de toda experiencia cristiana que va a marcar la diferencia. Todo surge desde el temor a Dios, en sujeción a sus mandatos. Cuando leemos Primera de Pedro, capítulo 2, todo este capítulo, vamos a encontrar que estos retos de una vida santa, de una vida diferente, tienen que ver con nuestra vinculación con el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice: por causa del Señor es que el cristiano desarrolla toda su vida. Vivimos en todo, Primera de Pedro 2:12, para que Dios sea glorificado por aquellos que no le conocen. En todas nuestras relaciones nos revelamos como siervos de Dios, Primera de Pedro 2:16, y lo hacemos todo a causa de una conciencia delante de Dios, Primera de Pedro 2:19, soportando a veces con paciencia situaciones que de otra forma nos moveríamos a tomarnos la justicia por nuestra cuenta. Es seguir el ejemplo que hemos recibido de Cristo. Primera de Pedro 2:21 y siguientes nos dice que para esto hemos sido llamados como Cristo vivió. Cristo es el modelo perfecto de una conducta santa en medio de un mundo profano. Él no respondió conforme a los valores humanos, sino que se ajustó en todo a la voluntad del Padre. Esto es vivir en el temor de Dios, no buscando lo nuestro, sino aquello que reporta gloria para Dios. Y eso en todos los ámbitos de la sociedad, no solo cuando estamos en la iglesia, sino cuando estamos en el trabajo, en la familia, en el tiempo de ocio, en todo momento, en nuestra conducta, que Dios sea glorificado por medio de nuestra honra hacia los demás, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestro aportar el bien, por medio de unir. Ahora, tenemos que reconocer que la iglesia, en este tiempo de peregrinación a lo largo de la historia, no deja de ser una comunidad santa, pero también pecadora. Una comunidad que está en constante necesidad de purificación y de renovación. El problema surge cuando la iglesia llega a considerarse a sí misma perfecta, sin necesidad de revisión ni de renovación, cuando creemos que estamos en posesión de todo lo justo y correcto. Claro que la iglesia es santa, pero lo es por su llamado y por la obra de Cristo. La posición es de una comunidad diferente, pero la iglesia sigue estando afectada y dañada por el pecado, llena de imperfecciones, porque el poder del pecado acecha y hace caer a todos y cada uno de sus miembros, a todos, de una forma u otra, en un momento u otro, todos pecamos. Si la iglesia es una comunidad de creyentes imperfectos, falibles, defectuosos, al final no es más que una comunidad de personas pecadoras, conscientes de sus limitaciones, conscientes de su necesidad. En muchas ocasiones, hay personas que me han llegado a decir que no acuden a la iglesia porque la iglesia está llena de hipocresía y de maldad. Mi reacción es decirle que gloria a Dios por ello. Es verdad eso. Pero sería lo mismo que decir que uno no acude al hospital porque está lleno de enfermos y de muerte. La iglesia no es una galería de arte donde vamos a contemplar obras acabadas, hermosas, perfectas. Más bien la iglesia es un taller de reparaciones, donde percibir el proceso de restauración, el olor, ver piezas sueltas, la suciedad, ver lo peor del ser humano, porque hay personas que reconocen su condición y que dicen: Dios restaura, trabaja en mi vida.
Y es por eso un taller donde Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas. Y salen a flor todas nuestras imperfecciones, pero Dios está trabajando. En este concepto, ahora también debemos tener cuidado. Cuidado de no justificarlo todo. No, ya que la iglesia es pecado, todo vale. No. La iglesia como plan de Dios no va a desaparecer de la historia hasta la venida de Cristo. Pero la iglesia local, cada una de las comunidades de fieles, no está inmune a desaparecer si no se guarda de permitir que el Señor la renueve constantemente, de permitir que Dios la limpie de toda inmundicia. Si no permitimos que Dios esté trabajando por medio de su Espíritu en la renovación de todas nuestras imperfecciones, ojo que hay un peligro. Por eso debemos distinguir y diferenciar muy bien entre iglesia defectuosa e iglesia falsa. Toda iglesia, absolutamente toda iglesia es defectuosa. Como hemos dicho, toda iglesia está llena de fallos y de faltas, porque está compuesta de individuos falibles y pecadores. Pero toda iglesia, a pesar de sus defectos, debe ser fiel en enseñar correctamente la palabra de Dios. Debe de ser fiel en observar las demandas de Dios. Debe de ser sensible a la voz de Dios. Debe de permitir que el Espíritu de Dios la renueve y la confronte para amoldarse a los planes de Dios en este tiempo. Una iglesia defectuosa es una iglesia consciente de su situación, pero que permite que Dios trabaje en ellos. Ahora bien, una iglesia falsa es aquella que se ha vuelto infiel a la palabra de Dios. Proclama y tolera la herejía y enseñanzas que no se amoldan a la voz de Dios. Es aquella que no permite que Dios renueve y transforme sus organigramas o sus estructuras. Es una iglesia defectuosa. En una iglesia defectuosa somos llamados a permanecer, porque es la realidad de nuestra vida, y cooperar en el despertar espiritual, porque todos somos defectuosos. Una iglesia falsa somos llamados a huir, porque no podemos tolerar la herejía y las falsas enseñanzas. Podemos pensar quizás en la iglesia en Corinto. Y cuando pienso en la iglesia en Corinto, a la que escribe el apóstol Pablo, puedo ver una iglesia defectuosa. Era una iglesia llena de desorden, de caos, donde había todo tipo incluso de inmoralidades reconocidas, pero una iglesia que buscaba de Dios. Y por ello el apóstol les tiene que escribir con autoridad, pero con amor. Y a veces con lágrimas en sus ojos, pero gozarse de que estaban siendo bendecidos con todos los dones y que Dios estaba trabajando en medio de ellos. El peligro de la falsedad, o de una iglesia falsa, podríamos intuirlo en las iglesias de Pérgamo o Tiatira, dentro de las iglesias de Apocalipsis, de las 7 iglesias de Asia. Aquellas iglesias que toleraban y mantenían en medio de ellos herejías de sus tiempos. Apocalipsis capítulo 2, 14, 15, 20 a 23. Y para estas iglesias hay advertencias muy severas de Dios, que si no se renuevan de sus herejías, si no se apartan en estos caminos, hay juicios, tribulaciones y muerte. Dios llega a retirar el candelabro de estas de iglesias que permiten la idolatría y la herejía. Hay un severo castigo de Dios para la falsedad. Dios no tolera la falsedad. La iglesia, entonces, como un organismo vivo, va a tener muchos altibajos en su salud y enfermedad, de bienestar y de malestar, de conflictos que enfrentar, pero tiene que estar en un proceso de constante vigilancia. Uno de los lemas de la Iglesia reformada es que la Iglesia es reformada y siempre en necesidad de una constante reforma. ¿Por qué? Porque es necesaria esta reforma. Primero, por la condición que venimos diciendo de cada uno de nosotros, los miembros de la Iglesia, que somos pecadores, y aunque tenemos que estar con las miradas puestas en las cosas de arriba, nuestros pies caminan por los polvorientos caminos de esta tierra y nos manchamos, y nos sentimos influenciados y caemos en los fracasos de este tiempo. También debe estar en constante reforma por la atmósfera en la que vivimos. La contaminación de ideologías, de pensamientos, de idearios muchas veces afecta a nuestra forma de pensar, y en ocasiones estos pensamientos de los tiempos entran dentro del santuario. Y de nuevo la Iglesia tiene que estar constantemente revisando la palabra de Dios, amoldándose a ella. A veces cuando asumimos un concepto triunfalista de vida de Iglesia, desechando el esfuerzo y la abnegación de servir a Cristo, comienza un declive. La Iglesia es una Iglesia militante, esforzada,
muchas veces viviendo aflicción para servir a Cristo, no adaptándose a los tiempos. Y quizás en otras ocasiones el problema es la fosilización, caer en liturgias o rutinas que nos hacen quitar importancia a lo que realmente es esencial en nuestras vidas. Querer mantener nuestras formas, modelos de pensar, de lo que nos gustan, que no permiten que el Espíritu Santo nos mueve y nos renueve. Vivir en Cristo es permitir constantemente que nuestro yo, que nuestros ideales sean crucificados y amoldados a su voluntad. No estamos para amoldarnos a nosotros, no estamos para contentar las voces de estos tiempos, sino que estamos para proclamar a Cristo y a este crucificado. Es cierto, las influencias que nos rodean son reales, poderosas, pero más grande es el Espíritu de Dios que mora en la Iglesia. Y el Espíritu de Dios es un espíritu de santidad, un espíritu que nos mueve para asemejarnos más y más a Cristo. Pero para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, es necesario que primero nuestros corazones de piedra, nuestras mentes endurecidas, sean transformados por corazones de carne y por mentes sensibles a su voz. Mentes y corazones que escuchan y atienden a la voz y la guía del Espíritu de Dios. Es necesario que nuestra sabiduría sea rendida constantemente a la guía del Espíritu. Y aún sin entender su mover, permitir que Él nos lleve mucho más allá de lo que podemos imaginar. Por eso mi oración en este día es que el Señor haga de su iglesia una iglesia sensible a su voz. Una iglesia que sea santa en medio de un mundo profano. Una iglesia que no trivialice lo santo, que no sacralice lo profano, sino que con los ojos puestos en Jesús tienda constantemente para dar la gloria a Dios en todo, en lo espiritual y en lo secular. Que Dios sea engrandecido por medio de una conducta que le glorifica ahí donde nos ponga. Que Dios te bendiga en este tiempo. Ser un vencedor, no quiero verme más perdido en mis llantos ni dolor. Quiero ser útil a tu causa y ser un triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer. Yo quiero ser un vencedor y adorarte con mi alma y adorarte con mi voz. No te quiero fallar, no te quiero negar, solo quiero que me ayudes a vivir para ti. Yo me entrego.
Vamos a concluir este tiempo con un momento de oración, pidiéndole a Dios que por medio de su Espíritu renueve nuestro pensar, nuestro actuar, para que en todo Él pueda ser glorificado. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres fiel en trabajar en cada una de nuestras vidas. Gracias por tu amor que nos busca, que nos reta, que nos persigue constantemente. Gracias porque eres aquel que nos ha buscado cuando estábamos perdidos, nos ha despertado de nuestro letargo y nos ha llenado de propósito. Ayúdanos para vivir en medio de este tiempo, de tal forma que en todo te demos gloria a ti. Cuida a tu iglesia. Cuida a tu iglesia para no permitir que herejías o filosofías de este tiempo se incrusten en nuestros pensamientos y en la predicación. Ayúdanos a ser fieles constantemente a tu palabra, porque es la única fuente de verdad. Ayúdanos a acercarnos a ella con una mente dispuesta, con un corazón sensible. Permite que tú seas el que moldees cada uno de nuestros corazones y vidas, para que en todo reflejemos tu gloria y tu grandeza. Dirígenos, Señor, acompáñanos, ayúdanos, Señor, y examínanos constantemente. Examina a tu iglesia, para que constantemente pongamos delante de ti todas y cada una de nuestras vidas, permitiendo que sea tu Santo Espíritu el que nos mueva para tu gloria, para tu honra en cada momento. Te lo pedimos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias por todo lo que tú nos das, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en esta nueva semana.